Como ustedes saben, reverendos frailes, esta tierra que ahora es la Nueva España está circundada en toda su longitud, en ambos lados, por grandes mares que se extienden desde sus costas hasta el horizonte. Ya que esos mares están más o menos al este y oeste de Tenochtitlan, nosotros los mexicas siempre nos hemos referido a ellos como a los océanos del este y del oeste. Sin embargo, de Tecuantepec en adelante, la masa de tierra se tuerce hacia el este, así es que esas aguas son llamadas allí, más adecuadamente, los océanos del norte y del sur, y la tierra que los separa es un istmo bajo y delgado. No quiero decir con esto que un hombre puede pararse en medio del istmo y escupir sobre el océano que él escoja. El ancho del istmo es de más o menos 50 largas carreras de norte a sur y cerca de 10 días de camino, pero de un camino fácil, porque la mayor parte de esa tierra es lisa y llana. Pero nosotros no cruzamos de una costa a otra. Viajamos hacia el este sobre esa tierra plana, mal llamada la Colina del Jaguar, con el océano del sur no muy lejos a nuestra derecha, aunque no era visible a nuestro paso. Entonces fueron las gaviotas las que revoloteaban más a menudo sobre nuestras cabezas, en lugar de los buitres. Excepto por el calor opresivo de esas tierras bajas, nuestra caminata fue fácil, casi monótona, sin nada que ver más que la hierba amarilla y los bajos arbustos grises. Marchamos con gran rapidez y encontramos fácil y abundante caza para comer, conejos, iguanas, armadillos, y como el clima era agradable para acampar en la noche, no dormimos en ninguna de las aldeas de la gente mixe, cuyas tierras estábamos atravesando. Tenía una buena razón para tratar de llegar lo antes posible a nuestro destino, que eran las tierras de los maya, en donde finalmente empezaríamos a cambiar las mercancías que llevábamos por otras de mucho más valor, para transportarlas después a Tenochtitlan. Por supuesto que mis socios se habían dado cuenta de algunas de las extravagancias en que había caído últimamente, pero nunca les había dado todos los detalles y los precios que había pagado por ellas. Mucho más atrás había hecho un negocio bastante ventajoso a lo largo del camino, cuando había vendido al esclavo 4 a sus parientes, pero eso había sido bastante tiempo atrás. Desde entonces había hecho solamente otras 2 transacciones, las 2 costosas, y ninguna de ellas con una ganancia visible o inmediata para nosotros. Había comprado el tapiz de plumas de Chimali solo para darme la dulce venganza de destruirlo. A un precio mucho mayor, había comprado la hostería por el placer de darla. Si había sido reticente con mis socios, era porque sentía cierta vergüenza de no haberme mostrado todavía como un pochtecatl sagaz. Después de varios días de viajar fácil y rápidamente a través de las llanuras coloreadas y brunas, vimos el azul pálido de las montañas que se empezaban a levantar hacia nuestra izquierda, y que gradualmente se destacaron enfrente de nosotros, en un color verde azul oscuro, y de nuevo volvimos a escalar, aquella vez dentro de un espeso bosque de pinos, cedros y enebros. De allí en adelante empezábamos a encontrar las cruces que siempre han sido consideradas sagradas por las diversas naciones del lejano sur. Sí, mis señores, la cruz de ellos es prácticamente igual a su cruz cristiana. Como esta, el palo principal es un poco más largo que el que la cruza. La única diferencia es que en la parte de arriba y a ambos lados, los remates son en forma comba y tallados como una hoja de trébol. Para esos pueblos, el significado religioso de esa cruz es la simbolización de los 4 puntos y el centro del compás. Sin embargo, también tenía un uso práctico. En cualquier lugar despoblado de la selva en donde encontráramos esa cruz de madera pesada y larga, sabíamos que ésta no demandaba «sed reverentes», sino «estad contentos», porque ella marcaba la presencia cercana de agua clara y fresca. Las montañas cada vez se fueron haciendo más escarpadas y más escabrosas, hasta que llegaron a ser tan grandes como aquellas que habíamos dejado atrás en Oaxacac,
Pero aunque para entonces ya habíamos llegado a ser unos montañistas experimentados, no las hubiéramos encontrado tan atemorizantes, excepto porque además del frío usual de las alturas, sufrimos un repentino frente frío. Bueno, en aquellas tierras sureñas era aún invierno, y para entonces estábamos a mitad de esa estación, y el dios Tititl de los días cortos fue excepcionalmente duro con nosotros durante ese año. Nos pusimos cuanta ropa llevábamos y empezamos a subir fatigados bajo el peso de nuestra carga, y envolvimos nuestras sandalias con trapos bien atados a lo largo de nuestros pies y piernas. Pero el viento penetraba como una hoja de obsidiana aún a través de esa protección, y en los picos más altos el viento arrastraba nieve, como si fueran delgadas astillas. Entonces nos sentimos realmente muy contentos de estar rodeados por pinos, ya que juntábamos la savia que emanaba de ellos y la cocinábamos hasta que sus aceites irritantes se evaporaban, y quedaba solamente un espeso y pegajoso oxitl negro, que repelía tanto al frío como a la humedad. Después nos desvestíamos y nos untábamos el oxitl por todo nuestro cuerpo, y nos volvíamos a vestir. A excepción de nuestros ojos y bocas, el resto de nosotros era de un color negro noche, como siempre había sido pintado el ciego dios Itzcolyuki. Para entonces ya nos encontrábamos en la nación de los Chiapa, y cuando empezamos a llegar a las aldeas más apartadas de la montaña, nuestra apariencia grotesca causó cierta sorpresa. Los Chiapa no usaban el oxitl negro, pues estaban acostumbrados a cubrir sus cuerpos con cebo de jaguar, cuguar o tapir, como una protección similar contra el mal tiempo. Sin embargo, la gente era casi tan oscura como nosotros lo estábamos. No negra, por supuesto, pero el tono de su piel era del más oscuro pardo cacao que yo había visto en todas las naciones en que habíamos estado. La tradición de los Chiapa cuenta que sus más lejanos ancestros habían emigrado de su tierra original, que estaba mucho más al sur, y su tez venía a confirmar esa leyenda. Obviamente habían heredado el color de sus antepasados, quienes habían sido bien requemados por la fiereza del sol. Nosotros con gusto hubiéramos pagado por un solo rayo de aquel sol. Cuando nos afanábamos a través de los valles y barrancas protegidos del viento, solo sufríamos el entumecimiento y el letargo provocados por el tiempo helado. Pero cuando se cruzaba una montaña en nuestro camino o paso, el viento cortante silbaba a nuestro alrededor, como flechas disparadas todas a un mismo tiempo, a través de un túnel cavado. Y cuando no había una vereda o un paso, cuando teníamos que escalar todo el camino hacia arriba y a lo largo de la montaña, estaría todo cubierto con nieve o aguanieve cayendo con violencia en su cumbre. O nos encontraríamos con nieve vieja ya endurecida en el suelo, que teníamos que vadear o hender para podernos afianzar. Todos nos sentíamos desgraciados, pero uno de nosotros se sentía todavía más miserable que los demás, el esclavo 10, que se sentía agobiado por alguna dolencia. Como nunca se había quejado o rezagado, ni siquiera sospechamos que se estaba encontrando mal, y ya habían pasado varios días sintiéndose así. Hasta que una mañana él cayó bajo el peso de su carga, como si una mano pesada lo hubiera empujado. Trató con todas sus fuerzas de levantarse, pero no pudo, y se desplomó cuán largo era sobre el suelo. Cuando nosotros le desligamos la banda que llevaba en la frente y lo despojamos de su carga, volteamos su rostro y descubrimos que estaba tan caliente por la fiebre que el oxitl que llevaba pegado se había cocido en su cuerpo como una costra seca incrustada en él. Coscatl le preguntó solícitamente si él se sentía afectado en alguna parte específica de su cuerpo. Diez le contestó, en su náhuatl incorrecto, que sentía como si en su cabeza le clavaran una macuahuitl, que sentía su cuerpo cubierto de fuego y que le dolían cada una de las articulaciones, pero que por lo demás nada le molestaba en particular.
Le pregunté si había comido algo fuera de lo común o si había sido picado o mordido por alguna criatura venenosa. Él me contestó que solo había comido los alimentos que todos habíamos compartido y que el único encuentro que había tenido con una criatura era con una completamente inocua, 7 u 8 días antes, cuando trató de cazar un conejo para nuestro estofado. Lo había cogido, pero el conejo le había mordido y había escapado. Me enseñó la marca de los dientes del roedor en su mano y luego rodó lejos de mí y vomitó. Glotón de Sangre, Coscatl y yo nos sentíamos realmente apenados por eso, pues de todos nosotros, el que tuvo que caer enfermo fue 10, a quien todos queríamos. Nos había ayudado fielmente para salvarnos de los bandidos Tianú, y él era el que más seguido se había ofrecido para desempeñar la tarea femenina de cocinar para todos. Él era el más fuerte de todos los esclavos, después del forzudo 4 a quien habíamos vendido y que había cargado el bulto más pesado en aquel entonces. También había estado llevando sumisamente la piel pesada e insalubre del cuguar, y de hecho, él todavía la llevaba encima, pues obstinadamente Glotón de Sangre no quería desecharla. Todos descansamos hasta que el mismo 10 fue el primero en ponerse de pie para continuar. Toqué su frente y me pareció que la fiebre había disminuido bastante. Miré más de cerca su rostro oscuro y le dije: «Matlactli, te conozco por más de una gavilla de días, pero hasta ahora no caigo en la cuenta. Tú perteneces a esta nación Chiapa, ¿no es así?» «Sí, amo», dijo débilmente. «Soy de la ciudad capital de Chiapán. Es por lo que me urge llegar. Espero que usted sea lo suficientemente bondadoso como para venderme allá». Así es que él levantó su bulto, deslizó otra vez la banda alrededor de su frente y todos continuamos. Pero a la caída de la tarde de ese mismo día, se tambaleaba de una manera tan lastimosa que era muy difícil que pudiera continuar. Pero aún así, siguió insistiendo en seguir caminando y rehusó nuestras sugerencias de hacer otro alto o de aligerar su carga. No lo hizo hasta que encontramos un valle protegido por el viento, con una cruz marcando un arroyo helado que corría a través de él, y ahí acampamos. «No hemos matado ningún gamo últimamente», dijo Glotón de Sangre, «y ya se nos han acabado los perros. Sin embargo, 10 debe de tener algún alimento nutritivo y fresco, no solamente atole y ventosos frijoles. Que se pongan 3 y 6 a prender el fuego, y mientras ellos lo encienden, pues les costará bastante hacerlo, yo voy a ver qué pesco por ahí». Él encontró una vara en forma de horquilla, y con los pedazos de nuestras ropas gastadas fabricó una red y fue al arroyo para probarla. Regresó después de un rato diciendo: «Coscatl lo hubiera podido hacer. Estaban entumecidos por el frío». Y nos mostró un manojo de peces verde plata, ninguno más largo de una mano, ni más grueso de un dedo, pero lo suficiente para ser nuestro puchero, aunque cuando los vi no estaba muy seguro de querer comer, y así se lo dije. Glotón de Sangre hizo a un lado mi objeción. «No importa que sean feos, son muy sabrosos». «Pero si se ven tan raros», se quejó Coscatl. «Cada uno tiene 4 ojos». «Sí, es muy listo este pez, estos peces. Flotan apenas bajo de la superficie del riachuelo. Con los ojos de encima buscan insectos en el aire, y con los de abajo están alerta para pescar alguna presa bajo el agua. Quizás puedan dar a nuestro enfermo 10 un poco de su propia vitalidad». Si se la dieron, fue solo para que no pudiera tener el sueño tranquilo que tanto necesitaba. Desperté varias veces oyendo al hombre enfermo agitarse y toser, arrojando flemas y murmurando incoherencias. 1 o 2 veces me di cuenta de que murmuraba una palabra que parecía sonar como Vinquisaca. Y a la mañana siguiente llevé a Glotón de Sangre aparte para preguntarle si tenía alguna idea de lo que eso significaba. «Sí, es una de las pocas palabras extranjeras que conozco», dijo con altanería, como si con eso le confiriera mucha importancia.
Los Vinkisaka son criaturas mitad humanas y mitad animales, que habitan en las alturas de las montañas. Me han contado que son los hijos detestables y horrorosos de las mujeres que se han apareado en forma no natural con jaguares o monos o cualquier otro animal. Cuando oigas un ruido como de un trueno en las montañas y que no haya tormenta, lo que oyes es a un Vinkisaka haciendo diabluras. Personalmente, creo que esos ruidos son provocados por caídas y deslizamiento de rocas. Pero ya conoces la ignorancia de los extranjeros. ¿Por qué lo preguntas? ¿Has escuchado ruidos extraños? Solo he oído a 10 hablando en sueños. Creí que estaba delirando, y creo que está mucho más enfermo de lo que suponemos. Así es que, desoyendo sus muchas protestas, tomamos su carga y la dividimos entre el resto de nosotros y solamente le dejamos a él la piel de león de la montaña para que la llevara ese día. Ya sin carga, caminaba bastante bien, pero podía darme cuenta cuando sentía un escalofrío, porque se encogía bajo la piel dura, arrebujándose en ella para cubrir su tosco taparrabo. Después, cuando el escalofrío pasaba y la fiebre lo atormentaba, se quitaba la piel y aún abría sus vestiduras para que por ellas penetrara el aire frío de la montaña. También respiraba con un sonido burbujeante cuando no estaba tosiendo o carraspeando, y escupía esputos excepcionalmente malolientes. Íbamos escalando una montaña de considerable altura, pero cuando llegamos a su cumbre nos encontramos con el camino cortado. Nos detuvimos al borde de un cañón que corría de norte a sur, uno de los más profundos que jamás había visto antes. Estaba cortado a filo en hileras, como si un dios enojado hubiera dejado caer desde el cielo una macuahuitl del tamaño del dios. Era una vista que quitaba el aliento por lo impresionante, bella y engañosa, todo a un mismo tiempo. Aunque un frío helado soplaba en donde nosotros estábamos parados, era evidente que éste nunca penetraba en el cañón, porque las cercanas paredes perpendiculares estaban festonadas por flores colgantes de todos los colores. En lo más profundo de su fondo, en donde se veían florestas, árboles floridos y suaves praderas, un hilo de plata cruzaba y parecía, desde donde nosotros estábamos parados, un simple arroyo. Afortunadamente, no tratamos de descender hacia las invitadoras profundidades, sino que volviéndonos hacia el sur, seguimos la orilla del cañón hasta que ésta gradualmente se fue deslizando hacia abajo. Ya había caído la tarde cuando llegamos a la orilla de aquel arroyo, que fácilmente podía medir 100 pasos de orilla a orilla. Después, supe que aquel arroyo, el río Suchiapa, es el más ancho, profundo y rápido de todos los del único mundo. Ese cañón que cruza cortando las montañas de Chiapa también es único en todo el único mundo, por su longitud. 5 largas carreras de largo, y de la orilla al fondo tiene cerca de media larga carrera de profundidad. Llegamos a una planicie en donde el aire era caliente y el viento más suave. También llegamos a una aldea, aunque pobre. Era llamada Tostlan. Apenas era lo suficientemente grande como para llevar un nombre, y la única comida que los aldeanos nos pudieron ofrecer fue un cocido de carne de búho tan desagradable que me produce asco solo el recordarlo. Sin embargo, Tostlan tuvo la choza lo suficientemente grande como para que todos pudiéramos dormir, por primera vez en varias noches, bajo techo. La aldea también tenía cierta clase de físicos. «Yo solamente soy doctor en hierbas», dijo él disculpándose en su mal hablado náhuatl después de haber examinado a 10. «Le he dado al paciente una purga y no puedo hacer más por él. Pero mañana ustedes llegarán a Chiapán y allí encontrarán a muchos doctores de pulso famosos». No sabía qué clase de doctores de pulso podrían ser, pero al día siguiente lo único que podía esperar es que fuera un doctor de hierbas, pero más avanzado. Antes de llegar a Chiapán, 10 se desmayó y tuvimos que cargarlo sobre la piel del cuguar,
que llevó puesta todo el tiempo. Lo cargamos en turnos de 4, cogiendo la improvisada litera por las patas de la piel, mientras 10, acostado en ella, se quejaba, entre espasmos y toses, de que varios Vinkisaka estaban sentados en su pecho y no lo dejaban respirar. «Uno de ellos también me está mordiendo, ¿no lo ven?», y levantaba su mano. Lo que nos mostraba era solo el lugar en donde el conejo lo había mordido, pero que por alguna razón se había ulcerado, convirtiéndose en una llaga abierta. Nosotros, que lo cargábamos, tratábamos de decirle que no veíamos a nadie sentado sobre él, ni mordiéndolo, y que su problema había sido el aire enrarecido de aquella alta llanura. A nosotros mismos nos costaba tanto trabajo respirar que ninguno lo podía cargar por mucho tiempo sin tener que ser relevado. Chiapán no se parecía en nada a una ciudad capital. No era más que cualquier otra aldea situada a la orilla de un tributario del río Suchiapa, y yo supuse que era la capital en virtud de que era la más grande de todas las demás aldeas en la nación Chiapa. También algunos de sus edificios eran de madera o de adobe, en lugar de ser como los otros, chozas de troncos y paja. Además, había los restos en ruinas de viejas pirámides. Llegamos a la aldea caminando vacilantes por la fatiga y preguntando por un doctor de pulso. Una persona que pasaba bondadosamente se detuvo a escuchar nuestros incomprensibles, aunque obvios, gritos de urgencia y se aproximó a ver a 10, quien estaba inconsciente. Entonces exclamó: «¡Makovo!», y gritó algo más en su lenguaje, lo que hizo que se acercaran corriendo 2 o 3 personas más que por allí pasaban. Después nos hicieron gestos con la cabeza para que lo siguiéramos a la casa del doctor, quien sabía hablar en náhuatl, según entendimos por sus gestos. Cuando llegamos allí, íbamos seguidos por una excitada y parlanchina multitud. Parece que los Chiapa no tienen totalmente nombres individuales como nosotros los mexica. Aunque cada persona tiene naturalmente uno que le distingue, es también conocida por el nombre de su familia, como los apellidos de ustedes los españoles, que no sufren cambio a través de muchas generaciones. El esclavo al cual llamábamos Matlactli o 10 pertenecía a la familia Macovó de Chiapán, y el ciudadano que lo había reconocido había gritado a alguien para que fuera corriendo a avisar a sus familiares de que había regresado al pueblo. Desgraciadamente, 10 no estaba en condiciones de reconocer a ninguno de los otros Macovó que llegaron, y el doctor, quien visiblemente se sentía satisfecho de tener a toda esa clamorosa multitud a su puerta, no pudo dejarlos entrar a todos. Cuando los 4 que cargábamos a 10 lo hubimos dejado sobre el piso de tierra, el anciano físico insistió en que todo el mundo saliera, a excepción hecha de su vieja esposa que lo asistía, el paciente y yo, a quien él explicaría el tratamiento a seguir. Se presentó a sí mismo como el doctor Maash y me explicó en un náhuatl no muy bien hablado la teoría del doctorado en pulso. Él sostuvo la muñeca de 10 mientras llamaba por su nombre a todos los dioses, buenos y malos, en los que creían los Chiapa. Me explicó que cuando gritara el nombre del dios que afligía al paciente, el corazón de 10 golpearía y su pulso se aceleraría. Después, ya sabiendo qué dios era el responsable de la dolencia, se sabría con exactitud qué sacrificio ofrecer al dios para persuadirlo de que dejara de molestar. Él, también, sabría entonces qué medicinas se debían administrar para reparar el daño que de algún modo hubiese causado el dios. 10 yacía sobre la piel del cuguar, sus ojos cerrados y hundidos en sus cuencas y su pecho afanándose por respirar, y el viejo doctor Maash, sosteniendo su muñeca, se inclinó sobre él y le gritó en el oído: «Cacal, el dios brillante». Después, una pausa para esperar la respuesta en el pulso. Luego, «Totic, dios de la oscuridad». Y luego una pausa. Y «Teo, diosa del amor».
y Antún, dios de la vida, y Achakyum, dios poderoso. Y así siguió, nombrando los dioses y diosas de los Chiapa, de los cuales no me puedo acordar. Al fin, se levantó de sus cuclillas y murmuró aparentemente derrotado. El pulso es tan débil que no puedo estar seguro de la respuesta en ningún nombre. De repente, Diez graznó sin abrir los ojos. —¡Vinkisaka me muerde! —¡Ajá! —exclamó el doctor Maash, muy contento. No se me había ocurrido sugerir al bajo Vinkisaka, y de veras que hay un agujero en su mano. —Perdóneme, señor doctor —aventuré—. No fue ningún Vinkisaka. Fue un conejo que le mordió. El físico levantó su cabeza tanto que casi se incrustó su nariz en mi cara. Joven, yo estaba sosteniendo su muñeca cuando él dijo Vinkisaka, y yo conozco el pulso cuando lo siento. ¡Mujer! Yo pestañeé, pero él estaba hablando a su esposa. Después de un rato me explicó lo que él había dicho a ella. Tendré que tener una plática con un experto en seres menores. Fue a buscar al doctor Kamé. La vieja corrió fuera de la choza, pasando a fuerza de codazos entre la apretada multitud, y en unos pocos momentos se nos juntó otro viejo. Los doctores Kamé y Maash se alborotaron y murmuraron. Luego, sosteniendo por turnos la muñeca flácida de 10, gritaban en su oído: —¡Vinkisaka! Después volvían a alborotarse y se consultaban más. Por fin llegaron a un acuerdo. El doctor Kamé dio otra orden a la vieja, y ella salió con prisa otra vez. El doctor Maash me dijo: —Es inútil hacer un sacrificio al Vinkisaka, ya que son mitad bestias y no comprenden los ritos de propiciación. Este ha sido un caso de emergencia. Mi colega y yo hemos tenido que decidir en la medida radical de sacar la aflicción del paciente quemándola. Hemos mandado traer la piedra del sol, el más sagrado tesoro de nuestro pueblo. La mujer regresó seguida de 2 hombres cargados con lo que parecía ser a simple vista un cuadro de piedra. Después, vi en la superficie superior incrustados fragmentos de jade en forma de cruz. Sí, muy similar a su cruz cristiana. En los 4 espacios entre los brazos de la cruz, la roca había sido completamente horadada, y en cada uno de esos agujeros se había colocado un pedazo de chipilotl, cuarzo. Sin embargo, y eso es importante para entender lo que siguió, mis señores, cada uno de esos cuarzos cristalinos habían sido tallados y pulidos de tal manera que su circunferencia era perfectamente redonda y uniformemente convexa por sus 2 lados. Cada uno de aquellos vidrios transparentes de la piedra del sol eran como pelotas achatadas o como conchas extremadamente simétricas. Mientras los 2 hombres recién llegados sostenían la piedra del sol sobre 10, que en esos momentos yacía totalmente inconsciente, la vieja tomó una escoba y con el palo hizo unos agujeros en el techo de paja, dejando entrar por cada uno de ellos un rayo del sol, hasta que al fin hizo uno que dejó caer un rayo del sol directamente sobre el paciente. Los 2 doctores corrieron la piel del cuguar para ajustar la posición de 10 con relación al rayo del sol y a la piedra del sol. Entonces sucedió la cosa más maravillosa y yo me acerqué para poder observar mejor. Bajo la dirección de los doctores, los 2 hombres sostuvieron la pesada piedra alisada, ajustándose de tal manera que un rayo de sol pasara a través de uno de los cristales de cuarzo, cayendo directamente sobre la mano ulcerada de 10. Después, moviendo la piedra hacia arriba y hacia abajo a través del rayo del sol, concentraron todo el poder de esa luz sobre un punto que caía directamente sobre la llaga. Los 2 doctores sostenían la mano en ese lugar, mientras los otros 2 hombres concentraban más la luz en ella. Y créanme, o no, como ustedes prefieran,
Un poco de humo salió de la horrible llaga. Después de un momento, se escuchó un sonido siseante y se vio una pequeña llama allí, casi invisible al reflejo de esa luz intensa. Los doctores movieron con mucho cuidado la mano, de tal manera que el sol formara una llama alrededor de la llaga. Por fin, uno de ellos dijo algo, y los dos hombres se llevaron la piedra del sol afuera de la choza. La vieja volvió a acomodar el techo de paja con su escoba, y el doctor Maash se movió para que me inclinara y mirara. La úlcera había sido cauterizada, limpia y totalmente, como si hubiera sido hecho con una varilla de cobre al rojo vivo. Felicité a los dos físicos sinceramente, ya que nunca antes había visto algo parecido. También felicité a Diez por haber soportado esa quemada sin ninguna queja. Es triste decirlo, pero él no sintió nada, dijo el doctor Maash. El paciente está muerto. Lo hubiéramos podido salvar todavía si usted nos hubiera dicho todo lo referente al Vinkisaka y evitar la rutina innecesaria de llamar a todos los dioses mayores. Aún hablando mal el náhuatl, su tono era de crítica agria. Todos ustedes son iguales cuando necesitan un tratamiento médico. Guardan un silencio obstinado acerca de los más importantes síntomas. Insisten en que el físico primero tiene que adivinar la enfermedad y entonces curarla, y si no, él no ha ganado su salario. Estaré muy complacido en pagar todos los salarios, señor doctor, dije también agriamente. ¿Sería usted tan amable de decirme qué es lo que ha curado? En esos momentos fuimos interrumpidos por una mujercita ajada de piel oscura, quien se había deslizado dentro de la choza y tímidamente dijo algo en el lenguaje local. El doctor Maash tradujo de mala gana. Ella ofrece pagar todos los gastos si usted consiente en venderle el cuerpo en lugar de comérselo, como ustedes los mexica acostumbran hacer con los esclavos muertos. Ella era su madre. Yo rechiné los dientes y dije, por favor, infórmele que los mexica no hacemos tales cosas, que le devuelvo a su hijo sin cobrarle nada y que solo siento no poder ofrecérselo vivo. El rostro lleno de angustia de la mujer fue cambiando mientras el físico hablaba. Entonces ella le hizo otra pregunta. Es nuestra costumbre, tradujo él, enterrar a nuestros muertos junto con la esterilla en la que fallecen. Ella quiere comprarle esa piel maloliente de león de montaña. Es de ella, dije, y por alguna razón mentí. Su hijo mató a la bestia. El doctor podría ganar su salario como intérprete, pero nada más, pues le conté toda la historia de cómo había matado al animal, solamente dándole a Diez el lugar de glotón de sangre, y haciendo parecer como que Diez había salvado mi vida de un eminente peligro casi a costa de la suya. Al final de la historia, el rostro de la mujer brillaba de orgullo maternal. Claramente, se veía que le costaba mucho esfuerzo al disgustado doctor, pero tradujo la última frase de ella. Ella dice que si su hijo fue tan leal al joven señor, es porque usted es un hombre bueno y digno. Los Macovó están en deuda con usted para siempre. Entonces ella dijo algo, y 4 hombres más penetraron en la habitación, probablemente de la misma familia, y se llevaron a 10 sobre la maldita piel de la que ya nunca más se despegaría. Yo salí de la choza después de ellos y me encontré con que mis socios habían estado escuchando por la ventana. Coscatl estaba lloriqueando, pero Glotón de Sangre me dijo sarcásticamente: «Eso fue muy noble. Pero ¿no se le ha ocurrido a mi joven señor que esta llamada expedición comercial está dando más de sí en valor de lo que ha adquirido todavía?» «Acabamos de adquirir algunos amigos», dije.